Bueno, ya sabes, hay una máquina, somos dos personas y una máquina. Esta máquina suelta algo de humo. No puedo soltar demasiado porque si no, hasta el Primark tendríamos que desalojar. Pero sí, o sea, ya sabes que en este formato pues es eso. El interés que tenemos es saber realmente qué sucede cuando una persona se preocupa por algo y genera una solución y que esa solución tenga un impacto bestial en la humanidad, ¿no? Y las startups últimamente pues están cambiando el mundo y esperemos que siga haciéndolo durante toda la historia. Y en tu caso, claro, el tratamiento del agua, ¿no? O sea, el agua. O sea, yo estoy flipando con la cantidad de cosas que estoy viendo sobre el agua. Te conocí ayer y estuvimos dialogando 15 minutos y luego tuve unas tertulias de horas con personas y se ha generado polémica. Estamos en un momento de mucha polémica sobre medio ambiente, cumplir ODS, gente que compra, o bueno, empresas, corporaciones que compran bonos para cumplir, pero bueno, eso a mí me parece lo último que deberíamos hacer, buenas prácticas. Entonces, claro, Jorge, pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Y estoy encantado que nos cuentes, uno, ¿de dónde te nace esta vocación por cambiar el mundo y realmente enfocar hacia el agua, ¿no? Pues la verdad es que es complejo, pero voy a empezar por el principio. Yo me emancipé legalmente con 16 años para ser socio de una sociedad anónima. Entonces pasé a tener responsabilidades legales con 16 años, con lo cual era el mejor amigo de las madres de mis amigos, porque era el más responsable porque tenía que serlo. Quiero decir que tenía esa responsabilidad de que podía, bueno, como un adulto. Con lo cual, pues bueno, ahí empecé con 16 años y ha sido un trayecto en el que siempre he procurado pues, conocer al máximo el contexto que me rodeaba. Las personas suelen estar siempre en todos los proyectos y luego pues, esa visión un poco de conjunto, global, realmente la adquirí en ese primer proyecto, que era una pyme, pero que realmente me permitía relacionarme pues, con diferentes perfiles y conocer lo que ahora se llama cadena de valor, que antes no se hablaba tanto de eso. Y bueno, pues me he dado cuenta que no todo el mundo suele tener la inquietud o la capacidad de conocer, tener esa visión global, ¿no? Y creo que es una de las cosas que probablemente pues, me han ayudado a comprender mejor, básicamente, ¿no? Y yo creo que ante problemas sistémicos como el agua que estamos hablando, no valen soluciones parciales, ¿no? Tenemos que por lo menos comprender bastante bien ese contexto y dar, en la medida de lo posible, soluciones sistémicas, que también esto nos lleva a la colaboración. Más que ecosistema, yo creo que lo importante es el ecosistema, ¿no? 16 años, o sea, me parece alucinante. Sí, sí. Ya, o sea, vamos a hacer un doble clic en eso, solo para... Eso se cura con el tiempo, conocernos. Pero, o sea, ¿qué te ha llevado con 16 años a dar ese salto? La culpa, evidentemente, es lo que me rodea. Yo en casa hay dos generaciones, pequeños emprendedores, pero que al final yo les reconozco a cualquier persona que se atreva a dar un paso y lanzarse a construir algo, me merece todo el respeto. Aquí igual penalizamos si no sale bien, en otras culturas como la anglosajona... Pues ¿Pero salió bien con 16 años? O sea, sí, no, ese proyecto evolucionó, pervivió 30 años, se acabó vendiendo y garantizando el trabajo a todas las personas que estaban allí, con lo cual en ese sentido creo que es un... O sea, que fue un éxito a los 46. Sí, bueno, pero yo ya no estaba directamente, ¿eh? Bueno. Sí, yo lo que me he dado cuenta y he aprendido es que a mí me magnetizan o me atraen los proyectos cuando o empiezan de cero o giran 180 grados, ¿no? Entonces, ya he asumido que es esto. Te entiendo absolutamente. Y de hecho se penalizaba, ¿eh? Y joder, sí, tú lo has vivido muchísimo. Puede ser. El hecho de, no, haces muchas cosas, ¿no? O te quieres meter en demasiadas cosas. Se puede, si las busteas, las aceleras y luego... Además, cada uno somos como somos. Yo creo que a mí todos los guiones escritos o predefinidos por quien sea, cada uno tiene que conocerse. Yo creo que ese autoconocimiento nos tenemos que permitir explorar. Yo me considero más explorador que... Yo creo que es bueno que haya todo tipo de perfiles, pero que nos tenemos que conocer muy bien. Y yo ya tengo claro que a mí los proyectos en velocidad de crucero pues no sacan lo mejor de mí y probablemente donde
conjugo pues, capacidades, intereses y algo de lo mejor de mí, pues es, en esos momentos... Pero tiene sentido, los explorers van a la Antártida, abren campo, abren minas y luego ya la ciudad se desarrolla. Lo que pasa es que la tasa de mortalidad de los exploradores es mayor, quiero decir, porque te arriesgas a cosas desconocidas, pero bueno, cada uno efectivamente tiene que conocerse lo mejor. Y ahora te has arriesgado a entrar hace 6 años ya. Sí, correcto, sí, va a hacer 6 años. Sí. Que ya son años. Entonces, ¿cómo viviste el inicio de tu actividad con Aquaot? Bueno, el origen en realidad es de una pequeña startup también relacionada con proyectos de impacto medioambiental y social, que nacimos en la crisis anterior, en la crisis financiera del 2000, fue concretamente el 2012-13, y decidimos pues, dedicar una estructura y un proyecto a ayudar. Creamos una de las 3 primeras plataformas de crowdfunding para proyectos sociales y medioambientales. Fue un aprendizaje muy interesante y un viaje internacional porque vimos que en España no funcionaba, en medio de la crisis eso de donar pues no funcionaba y nos fuimos donde estaba el crowd. En vez de ir a Estados Unidos, que era donde empezó el modelo, nos fuimos hacia Asia. Estuvimos en Singapur, Malasia, Indonesia, aprendimos muchísimo, pero también vimos que el modelo pues, funcionaba solo en la cultura anglosajona. Y decidimos que bueno, generábamos impacto positivo, pero no era sostenible económicamente. Y en ese viaje de creación de valor compartido pues, nos nace una oportunidad. Una empresa del sector de pesca de altura tenía un problema con una reputacional, no por lo que hacían, sino porque les metieron sus barcos en una campaña de una ONG medioambiental bastante potente y se acercaron porque les decían que había alguien que podía ayudarles, pero que tenía una perspectiva diferente de las cosas, ¿no? Y como venía del sudeste asiático y había conocido pues, casos dramáticos, y voy a poner un ejemplo, cuando encuentras una lata de atún en el lineal de un supermercado y la mayoría valen 3,5 €, bueno, ha subido los precios últimamente, pero vamos, cojamos precio a este lío que tenemos, 3,5 €, y hay alguien que cuesta 1, los mismos gramos, te tienes que plantear qué ha ocurrido en la cadena para que eso ocurra. Y yo he conocido, por desgracia, esclavos en pleno siglo XXI. En Indonesia pues conocí uno que su familia le vendió para estar pescando en pesca ilegal. Luego hay lo que llaman buques nodrizas, donde desembarcan lo que han pescado y ya se hace legal. Y otro que estuvo en un telar en las afueras de Yakarta, encadenado, y bueno, pues les obligaban a trabajar. O sea, que eso te tiene que marcar muchísimo. Entonces, eso me llevó también a cuando se acerca esta empresa, una empresa familiar pero potente, 5.000 personas, 29 nacionalidades que pescan en tres océanos, y me llevó pues, a profundizar, ¿no? Más allá de la oportunidad de poder trabajar con una gran empresa, si realmente había verdad en su planteamiento, y lo había. A veces también yo creo que tomamos unas posiciones a priorísticas sin conocer, no damos la oportunidad a conocer. Las empresas luego también, y aquí en Euskadi es muy típico, no somos de contar, tenemos cosas interesantes y no somos de contar, hay algunos que cuentan de más, mucho humo, otros hacen y no cuentan. Entonces hay que intentar ecualizar y ver cómo compartir lo suficiente. Bueno, pero tú te sumergiste propiamente en la actividad para realmente descubrir. Y al final lo que ocurrió es que trabajamos durante 11 meses con el equipo que tomaba las decisiones realmente, y fue un éxito calificado por ellos, no lo digo yo. Nosotros además no sabíamos de pesca ni pretendíamos saber de pesca. Lo que sí propusimos es hacer preguntas y no estar condicionados por las prácticas del sector. Y los que tenían que dar las respuestas era la organización, ¿no? Entonces nosotros éramos como un catalizador, un provocador, no sé cómo llamarlo, pero en clave positiva, constructiva, y buscar no solo una vertiente, sino que hablábamos de esa creación de valor compartido. Es decir, todos gestionamos una cuenta de resultados, da igual que seas una familia, una empresa, un ayuntamiento, una organización pública, una ONG de desarrollo, todos tenemos al final una cuenta de resultados. Pero las decisiones que tomamos para esa cuenta de resultados generan impactos sociales y medioambientales. Entonces, llevándolo al extremo, todo por la pasta, probablemente no es el mejor impacto en este plano. Pero todo por lo social o lo medioambiental sin sostenibilidad económica hace que no sea viable. Con lo cual hay que intentar buscar ese equilibrio, y ahí es donde pues, ayudamos. Y una de las cosas que de los 16 subproyectos que trabajamos durante esos 11 meses,
Solo quedó uno por falta de tiempo, no por falta de interés, que era el generar datos de manera automática. Ellos tenían observadores científicos a bordo que reportaban datos a la Comisión Europea y claro, la capacidad de los humanos es limitada y un barco de altura es un teatro de operaciones complejo que igual no conocemos. Y mayoritariamente ha habido algunas veces reportajes de pesca radical y tal, y es complejo, tienen que ir con arneses porque el oleaje es el que es, y bueno, pues el único que quedó sin salir es precisamente la toma de datos automática, es decir, buques de una eslora importante que están permanentemente pescando, pues al final tiene sensórica y se le podía incorporar nueva. Y el objetivo era compartir esos datos con la comunidad científica, porque había habido un proyecto muy interesante de dejar que la biomasa se recuperara, porque esto de pescar no sosteniblemente pues hace que algún día dejes de tener negocio. Entonces, si te dedicas a lo forestal, pues a la vez que cortas, planta. Y en pesca nos ocurrió eso, que la generación de datos automática para compartir con la comunidad científica no hubo tiempo. Y eso fue lo que nos llevó a que durante un año estuvimos tomando cafés y diseñando lo que hoy es Aquadat. El origen realmente, que no lo hemos contado mucho, solo una vez creo y muy discretamente, está ahí, que nacemos de un proyecto que ayudó a una organización... Claro, o sea, eso como emprendedor te empuja porque ves la realidad, ves el impacto, y la oportunidad. Ves que hay una oportunidad. Eso es. Obviamente, hay que ganar dinero, hay que impactar, hay que encontrar el equilibrio. Pero entonces ahí es cuando descubres que puedes desarrollar y también entiendo yo que el contexto de las ODS ya empieza a sonar. Sin duda. Nuestra primera presentación a un socio que está en nuestro accionariado, que es una entidad financiera que busca el impacto, en la primera aparecía ya los ODS y además no los 16 puestos, los 17 puestos en 2D, sino que hay un think tank sueco que lo tiene estratificado en 3 niveles, los ODS relacionados con el medio ambiente, lo social y lo económico. Y es mucho más visible las interrelaciones en el medioambiental, que está en la base. Está el agua representado en el 6 y en el 14, 6 agua dulce y 14 mares y océanos, pero es un transversal. Sin agua no hay actividad medioambiental, ni social, ni económica. Y es lo que nos falta, poner en valor un recurso que es básico, vital. Sí, que tú dices, aparte, si le pones valor, ahora está en bolsa, o sea, si le pones valor, la gente empieza como a descubrir que es finito. Lo es, insustituible, es insustituible. Claro, pero es curioso, porque claro, durante miles de años no ha pasado eso. Hemos dado por hecho que iba a estar. Ya, pero pues sí, pero ya empieza a ocurrir. Quiero decir, ya hay varios retos en el mundo del agua y el primero es el de la cantidad, que actualmente hay 4.000 millones de personas en el mundo que viven en un territorio que se llama que tiene estrés hídrico severo, cuando al menos un mes al año no hay suficiente disponibilidad del agua para toda la demanda que hay. Y luego hay 500 millones de personas que viven todo el año así. Y esto, con el impacto del cambio climático, que es uno de los retos también relacionados con el agua, pues los modelos nos están diciendo que la presión a la que estamos sometiendo al medio ambiente estamos empeorando, o sea, claro, vamos a peor. Hace 3 días me acabo de ir de Buenos Aires y gente de allí, profesionales y tal, decían, claro, el deshielo va a crear que haya más agua dulce en el sur, o sea, es decir, se va a volver como más una fuente de agua de buena calidad del sur, en este caso de Argentina, y el norte lo contrario, porque claro, me explicaban que en el deshielo pues suceden efectos químicos y demás que alteran la calidad del agua. Y el ciclo hidrogeológico, al final efectivamente estamos alterando todo. El incremento de temperatura, hay gente que dice, bueno, que incremente Trump, creo que era el que decía, 2 grados de más, qué tontería. Pues hombre, alteras todo. Y en estos momentos el 90% de los impactos del cambio climático se manifiestan vía el agua, por exceso, por defecto o ambos. Y esto no es restrictivo de países en vías de desarrollo, que muchas veces tendemos a pensar, ¿no? Nosotros abrimos un grifo y tenemos agua. Alemania hace 2 veranos tuvo inundaciones. Alemania el último verano tuvo sequías y el Rin dejó de ser navegable en algunos tramos. Un eje vertebrador económico fundamental. Entonces esto ya empieza a ser material. Como dicen los financieros, tiene materialidad. Es básicamente cuando te impactan los dineros, ¿no? Pues esto del cambio climático, la gestión sostenible, es material. Y lo vamos a... Sí, que no trata de, yo qué sé, pues en Buenos Aires ese riachuelo se le llama, que es como aquí es la ría,
sucede lo mismo. Todos los vertidos, ahora hay que limpiarlo y demás, pero hay que ser realistas. En Bilbao todavía nos queda muchísimo recorrido para limpiar, aunque seamos muy positivistas. Es navegable, pero para el ocio, bueno, pues le queda un tramo. Sí, a ver, los legados históricos no se solucionan en poco tiempo. Una actividad industrial de muchos años deja legados históricos. Económicamente pueden ser buenos, medioambientalmente es evidente que sabemos que no han sido todos lo buenos que deberían de haber sido. Esa conciencia que igual hemos ido aprendiendo pues ha llevado a revisar muchas cosas, pero hay sustancias que se quedan ahí. Mencionabas antes el deshielo. Una de las amenazas que se habla es que pueden estar contenidos en esos hielos bacterias y viruses que desconocemos y no estamos preparados para ellos. Entonces, aumenta el nivel del mar, de pronto aparecen amenazas y retos que no tenemos identificados. La verdad es que estamos en una pequeña tormenta perfecta, pero empezamos a ser más conscientes y la ciencia es fundamental. Yo creo que tenemos que despejar el discurso ideológico de una gestión sostenible y tenemos que apoyarnos mucho en la ciencia. ¿Te es difícil concienciar en el momento en el que tú ¿Cómo lo haces? O sea, ¿te sientas con el C-Level Executive de la compañía en una corpo? ¿Te sientas con ¿Con quién te sientas? Pues a ver, fácil no es, no tengo ninguna pócima mágica. Nosotros lo que hemos aprendido es que las organizaciones y las personas actuamos por 3 motivaciones fundamentales. Por convicción muy pocas, por imitación algunas, normalmente siguen a esos líderes, a esos exploradores que están abriendo caminos, y por desgracia la mayoría por obligación. Cuando el regulador ya obliga regulatoriamente a adoptar nuevas prácticas y hay riesgo sancionador, es cuando entonces empezamos a actuar. Con lo cual, a veces también intentar convencer al que no quiere ser convencido es complejo. Tiene que ser muy difícil, ¿no? O sea, cuando tú estás en el lado de, vamos a hacer un balance en el que estás, impacto social y económico, tú estás en el del económico, todo el rato pensando, toca hacer un informe este año porque hemos descendido en facturación tanto. Claro, vienes tú y apareces, no, es que de esta ganancia o de estos costes directos asumidos hay que sumar estos otros. Bien, habrá gente que no quiera comprar nada y esté con una miopía desde una perspectiva, en este caso económica, como dices, pero también cuando empiezas a analizar los impactos de decisiones, pues por ejemplo, tú puedes abstraerte del impacto que genera tu proceso industrial en el entorno, pero igual te llegan una serie de canon por vertido por actuaciones incorrectas y te empieza a costar en tu factura de agua, que es uno de los problemas que tenemos, que es demasiado barata para el valor que tiene, y de pronto 3/4 partes de tu factura son canos por vertido. Dices, igual hay que prestarle atención, o tienes una presión en la comunidad en la que estás. Bueno, y hay bonos también, incluso hay subvenciones, hay apoyos. Y la comunidad te puede presionar. Nosotros conocemos empresas que en entornos en los que hay disponibilidad del agua pues, no le prestan atención al proceso, no lo hacen, me explico, no le hacen eficiente desde el punto de vista de huella hídrica, pero están internacionalizados y en otras plantas tienen un consumo hídrico la mitad que el que tienen aquí, por ejemplo, en Euskadi, ¿no? Entonces dices, ahí hay que avanzar. ¿Por qué hacen eso? Lo mencionabas, África concretamente. No voy a decir el país para que no se pueda interpretar quién, pero un país de África, efectivamente, y dices, el problema es la comunidad local, que ante una escasez del recurso y una conciencia muy alta, pues genera tensiones, la administración y le lleva a ser más eficiente. Claro. Qué interesante el poder exportar el aprendizaje de ese proceso industrial, que es el mismo producto, y que lo traigan aquí. Porque a veces también tenemos esa posición de nosotros somos blancos del norte y tenemos la llave mágica. Cuando hay conocimiento histórico en muchas comunidades locales, nosotros, por ejemplo, Miquel suele contar, es nuestro experto en tratamiento y depuración, es un millennial, o sea, somos 2 veces millennial, pero ha estado en muchos países, ¿no? Entonces, la primera vez que estuvo en Irak, entre guerras, iba con la solución de depuración que hacemos en países del norte con recursos y demás, tecnológicos, etc. Y le hizo a alguien una pregunta. ¿Han evaluado que la primera parte del proceso se haga con filtros lentos? Y Miquel reconoce que no había oído nunca lo de filtros lentos. Pues en ese país había arena y espacio como para poder filtrar de manera natural, que es una de las líneas, las soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular. Realmente, si te das cuenta, economía circular, si se lo contamos a nuestros mayores, 2 generaciones, no 3 o 4,
reutilizaban las cosas. Yo me acuerdo que se almacenaban, se hacían... no se tiraban las cosas. Esto ahora parece que estamos descubriendo, y es un concepto nuevo, cuando en realidad estamos reconectando con lo que tiene sentido común. Esto de un modelo lineal y que sea infinito la disponibilidad de recursos... Me decía una persona muy mayor, me dice, sobre una food tech, ¿no? Que hace un alimento que se parece, sabe y es algo que no es. Dice, pero si son garbanzos, ¿por qué no como garbanzos y ya está? Y claro, no, en realidad es que hay que convencer a la gente que se autocrea que está comiendo. Es decir, esa visión histórica es absolutamente como dices esto. O sea, cuando miles de años en una zona de África están entendiendo que un proceso que han ido haciendo durante mucho tiempo lo han perfeccionado, es muy occidental pensar que nosotros venimos a descubrir cuando en realidad se está haciendo hace mucho tiempo. O sea, la inteligencia humana es pura iteración. Sin duda. O sea, no hay más. Entonces, hay que coger lo bueno de lo primitivo y recuperarlo. Ni siquiera traerlo ni inventarlo, recuperarlo. Sin duda, no. Yo creo que siempre hay conocimiento local que hay que considerar y debemos de no intentar colonizar, como dices, y estar abiertos. Yo creo que es estar abiertos y aprender. Se aprende de manera científica desarrollando o también de manera tácita. Tú a un cocinero le preguntas cómo hace una receta y te puede decir los ingredientes, pero luego siempre hay algo que hasta desconoces y eso es importante. Y ahí, claro, por ejemplo, incidiendo, el otro día hablábamos, por ejemplo, en Argentina, de los rodajes sostenibles, ¿no? De el impacto de, bueno, traes unas luces, traes una cámara, es necesario traer 4 luces en vez de 2, la gente cómo se desplaza al lugar, hace falta hacer un congreso de 40 personas que asistan de diferentes países o deben de hacerlo ya digitalmente y encontrar pues, vías alternativas. De hecho, se hizo un congreso sobre medio ambiente y trajeron porrón de alcaldes y tal, de todo el mundo, dejando una huella, pero es que ya es casi... ¿Qué huella me estás hablando? La de carbono, ¿no? La de carbono, la de CO2. Sí. Y es uno de los temas que nosotros decimos. Es decir, el impacto de nuestra actividad humana no solo es CO2, dióxido de carbono, sino que hay una huella ecológica y es mucho más amplia. Entonces, tenemos una miopía... Sí, totalmente de acuerdo. Hostia, yo la tengo y por desconocimiento también, ¿eh? No, pero que no es una crítica, sino que es una falta de conciencia, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero por eso sí, y no pasa nada. La ignorancia es parte del proceso entre la luz y la oscuridad, ¿no? O sea, decir, vale, pues descubro según veo. Si no veo, no descubro. Entonces, claro, el agua es algo que yo lo asumo. De hecho, me lo traen aquí. Ese envase no es el más sostenible. Y no debería, pero pone bio-based. Sí, pero ese envase no es el más sostenible. No, porque tiene aluminio dentro. O sea, es muy difícil de... Y de hecho, micropartículas de aluminio que tú estás bebiendo. Claro, a nivel nano ya ni te vamos. Ya no sabemos lo que tenemos en el agua. No, sí, hay que saber. Pero bueno, actualmente no sabemos lo que hay en el agua. Claro, a eso voy, que el nivel de desconocimiento todavía es bastante profundo y, claro, tu parte de divulgación tiene que ser brutal. Entonces, ¿cómo haces? ¿Vas a ferias? La verdad es que, bueno... ¿Qué estás haciendo ahora para que la gente se entere de esto? Aprovechar oportunidades como las que nos brindáis. Sí, por favor, seáis conscientes de que el agua es importante. No, sin duda, ¿eh? Y también mostrar ejemplos. Ayer mismo, por ejemplo, difundimos contenidos de todo lo que leemos y vemos y estudiamos. Hacemos una selección e intentamos acercarlo y hacerlo accesible a la mayoría, ¿no? Ayer mismo una organización ecologista publicó un estudio en España y hay casi 200 municipios que no cumplen la normativa, están contaminados por nitratos y es agua no potable. Y estamos hablando que están zonas rurales, pero también hay localidades de más de 50.000 habitantes. Es que... claro, nos revolvemos cuando hay fracking, nos revolvemos cuando, ya es evidente, porque se enciende, hay fuego en tu casa con el agua, pero... No lo haces cuando no lo ves de forma tácita, porque claro, si no lo hará... Mira, ese es un tema... Tenemos una imagen que utilizamos en algunas presentaciones y aparece el CEO de un gran fondo de inversión que es el más grande del mundo, gestiona más recursos económicos que el PIB de Francia y Alemania juntos, estamos hablando del primer fondo a nivel mundial, y este escribe una carta en enero a los CEOs en la que normalmente fija una posición desde el mundo de la inversión, ¿no? Y habla de que son conscientes de que estamos evolucionando hacia un nuevo modelo en el que se tiene que compartir la información medioambiental porque tiene materialidad. Ellos lo tienen claro. Tienen cuantificado que el 60% de sus inversiones inmobiliarias están en zonas de riesgo climático.
Y a la derecha ponemos una imagen de un periódico de Murcia que sale en primera plana el año pasado, una cadeneta en el Mar Menor. Una cadeneta de personas quejándose del estado del Mar Menor. Ha ocurrido 20 años después. ¿Cuándo ha ocurrido? Cuando ya turísticamente no es tan atractivo, cuando el valor de sus viviendas ha pasado a valer como un garaje, quiero decir, se ha devaluado un 70%. Y lo veremos, ¿eh? Y se va a tardar en recuperar como mínimo 20 años esa laguna, una laguna que era referente. Sí, pero también es cierto que la especulación nos lleva a unos puntos bastante raros, ¿eh? El cortoplacismo. Sí, cortoplacismo, bueno, esa visión túnel, sesgo de confirmación también de, bueno, yo estoy bien, mañana estoy, 4 días bien, pues por hipótesis voy a estar bien en 5. Y no, en el día 7 el magma te come. Tú has dicho, y yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Siempre estamos en una pugna entre la oscuridad y la luz. Hay que decidir dónde quieres estar. Entonces hay gente que en el corto plazo le viene muy bien la oscuridad, pero yo creo que... Pero hay gente que no se despierta diciendo, uy, hoy voy a ahorrar un poquito de agua en la ducha, hoy voy a hacer... No, la gente realmente se la está... O sea, no le interesa... O sea, también hay que hacérselo fácil, ¿eh? O sea, fíjate, no quiere ser consciente. Si mientras piensa que tiene que, yo qué sé, pues vestir a su bebé, llamar a su suegra que no sé qué... Es decir, ¿cómo hacemos para que realmente, y bien te levantes y digas, oye, en mi filtro de pensamiento, ¿cuánto impacto estoy generando? Pues hay que facilitarlo. Es decir, hay un ejemplo que suelo poner, que es Ciudad del Cabo. En el año 2018 estaba ya para llegar al día 0, se llama así, Zero Day. Y estamos hablando que ya no había agua para las necesidades básicas del día. Entonces, se actuó con un poquito de adelanto por parte de las administraciones, una campaña bastante fuerte. Desplegaron una serie de medidas, algunas coercitivas. Se generó una policía del agua que, bueno, era como vieran a alguien regando, le pueden meter en la cárcel. Empezó esa parte punitiva, yo no sé si fue la más óptima, pero estaban en el contexto que estaban y alguien decidió que eso. Pero también hubo otras iniciativas que nos parecen realmente interesantes. Y, por ejemplo, artistas de reconocido prestigio, cantantes, decidieron sacar un álbum con los hits más famosos de cada uno de ellos y los redujeron a 2 minutos para que sirviera de referencia en la ducha. Y no estamos hablando de alta tecnología. Es un hack. Efectivamente. Me gusta. Yo desde el año 2018, que soy consciente de este caso, yo me ducho con una canción. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú, espectador, espectadora, oyente, por favor, cuando te duches, ponte a, yo qué sé, a quien quieras, a Kylie Minogue. Quien ellos quieran, pero una canción que no sea 20 minutos, claro. 2 minutitos, claro, no te vas a poner Pink Floyd, que el Pink Floyd te dura ahí 8. La media suele estar en 3. Con 3 es una ducha higiénica. O sea, con 3 minutos ya estamos. Es una ducha higiénica y ahorramos muchos ¿Cómo cuesta? Porque a mí Claro, yo estoy debajo del agua y digo, qué gustito, me despierto. Pero también si pasas a ser consciente y empiezas a hacer los números de si te tiras 5 minutos, dependiendo del difusor que tengas, es que estamos hablando de muchos litros. Total. Entonces, es una referencia que cualquiera puede hacer, no hace falta tecnología, no necesitas ser... Y confirmo que lo que acabas de decir, este tipo de hacks funcionan. Por ejemplo, yo vi un documental en Netflix sobre lo que contaminaban los bovinos en el mundo y demás, y lo contrastaban con el agua que desperdiciabas en la ducha. Bueno, todo. Cuando empiezas a ver datos, dices, hostia, ahora entiendo. Entonces sí que reduje mi tiempo de ducha. Y luego ya en sitios donde hay, yo qué sé, en un spa o tal, ahí pues el contacto con el agua lo tengo en un sitio donde se recicla el agua y no la gasto. Y esa conciencia son 2 tonterías. Me ducho menos en casa, pero me voy al gimnasio donde el agua, no en la ducha, sino en el spa, pues tengo contacto con el agua, me relajo y sé que ese agua tiene un ciclo. Efectivamente. Esos son como 2 hacks así como muy fáciles de aplicar. Hace 2 semanas la semana pasada, hemos llegado a 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Ya somos 8.000 millones? Por Dios. Pero hay un dato que no se maneja, y es que estos 8.000 millones de personas, nuestro modelo de producción y consumo conlleva que hay 30.000 millones de animales. Wow. Y no estamos hablando de una gran diversidad. Hay un vídeo que es impactante en internet, si podéis verlo, duración de 5 minutos, y al final pues están animales de compañía como perros y gatos. Los gatos, por ejemplo, generan un impacto en la biodiversidad porque es un depredador salvaje y muy productivo, pero en Australia y en muchos países han matado, es un problema los gatos, que nos parecen meninos, muy suaves, pero pueden alterar los ecosistemas. Y estamos hablando, claro, de cifras
pues, 900 millones de gatos, 1.400 millones de perros, pero empiezas a ver 1.400 millones de vacas. Empiezas a ver que hay unas cifras que... Bueno, ahí el food tech también viene a contrarrestar, ¿no? Lo que decíamos, la pesca, pues, intenta, pues eso, a reemplazar el impacto con los alimentos que tengan menos, en su desarrollo, menos impacto ambiental. Pero fíjate que pollos tenemos 3 por cabeza. Quiero decir que empiezas a hacer... Nada, Es que hay 23.000 millones de pollos en el mundo. Yo sigo, o sea, yo me voy volviendo como, o sea, voy consumiendo menos carne también. No soy vegetariano, pero casi. Sí, pero puedes equilibrar, efectivamente. No, casi de forma, no sé, Sí, de vez en cuando, un poco de carne. Pasa que sí que hay gente que dice, no, bueno, hay mucho debate en esto y hablaríamos horas. Sin duda. Oye, me ha encantado hablar contigo. Creo que Aquadat tiene un propósito brutal. Nos has dado unos hacks súper interesantes para poder reducir. Yo lo voy a aplicar, o sea, voy a aplicarme incluso más, a 2 minutos. Te lo prometo. Voy a poner de hecho, a mí me gusta hackear mucho, entonces me pongo el cronómetro con el Apple y que me avise, y ya está. Y te quiero hacer unas preguntas ahora finales, nada, súper rápidas, pero, o sea, hacks que tú apliques ahora como emprendedor para estar como concentrado en lograr que vas a divulgar y la gente, pues, tienes de todo, ¿no? Mucho debate. Que me pasó también, en una conferencia de que eran todos ganaderos y yo decir, no, que las vacas no contaminan. Mucho impacto. Claro, pero o sea, ¿qué haces en esos momentos cuando ya dices, esto cuesta? Convencer al que no quiere ser convencido, procuro no perder mucho el tiempo. Vale, entonces al que está en la oscuridad, no gastar tiempo. Le puedes orientar, le puedes decir que hay soluciones, porque hay que buscar ese equilibrio. Nosotros somos conscientes de que no es solo lo medioambiental, es que hay que buscar el equilibrio. Y hay soluciones para que el impacto de ese proceso o de esa cabaña o de esa granja, no es lo mismo una granja de 10 vacas que una granja de 10.000. Pero tú, ¿qué haces tú? Nosotros hablamos de que hay soluciones... O sea, quiero decir, las soluciones las tienes, pero tú como persona, o sea, ante esa imposición de negativa dices, mira, aquí ya no hay nada, hasta luego. O sea, no voy a perder tiempo, hasta luego. Te estás arriesgando, aparte de los problemas con la comunidad. Empieza a haber también un tema con el talento. Claro. Hay gente de nuevas generaciones que son mucho más conscientes y no solo es el dinero ni la cultura del esfuerzo histórica, sino que también quieren sentirse parte de un propósito positivo. Entonces, hay sectores y empresas que empiezan a tener ese reto. Entonces, ya no solo es un tema de quedar bien... O sea, que imagino que vas a hablar con esas personas, más que con gerifantes de Procuramos dar argumentos, traducirlos o alinearlos con la longitud de onda en la que estén esos decisores, porque al final son los que les tienes que dar argumentos que, oye, esto hay que reflexionarlo, ¿no? Y no procuramos convencer a nadie, sino exponer la realidad de lo que hay y los beneficios que puede tener el retorno a la inversión que tienen que hacer, pero como han hecho en otros ámbitos. Sí, está claro. Y ahora, desde el punto de vista de cuando tú descubres que ese propósito nace de realmente ver la realidad, de que ves a un esclavo, entiendes el impacto y dices, que hay que hacer algo. ¿Qué le recomendarías a alguien que está o empezando o que tiene la edad que tenga y diga, ya me he cansado de estar en esta corporación, ya estoy agotado de la rutina del mono y quiero resolver algo y tener un impacto en la vida de las personas? A ver, yo lo primero que animo es a ser muy consciente, porque a veces nos quejamos de lo que tenemos, mitificamos lo que está fuera, pero lo hace mucho frío fuera. Yo he estado en grandes organizaciones y tienes una seguridad que fuera pues no es la misma. Entonces, tampoco es todo de rosa, ¿eh? A veces tendemos a poner muy en positivo determinadas cuestiones. Es complejo, ¿eh? Es complejo pagarte una nómina, no saber si vas a tener todos los meses para ti o para la gente que esté. Ya no levantas un teléfono y te lo soluciona el departamento no sé qué, te tienes que buscar la vida, tienes que aprender normas, las normas cambian, nos afectan cuestiones que no estaban planificadas. Ya planificar hoy en día es casi como miramos 2 años y medio atrás y esto es complejo. Estamos en ese entorno VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero también hay otro VUCA, ¿no? De tener visión, de intentar comprender el understanding, de tener claridad de actuación, propósito y luego acción y adaptabilidad. Es que hay otros VUCAs, igual que el colesterol, tenemos el malo, pero también un colesterol bueno. Trabajemos la parte, porque lo que no podemos cambiar es lo que está fuera. Ahora, ¿qué puedes hacer tú para que este entorno sea mejor? Entonces ahí ves oportunidades todavía. Sí, pero hay que ser consciente, ¿eh? Yo lo que animo es, no es todo fácil, es más complejo fuera
Pero también es cierto que cada uno tiene sus presiones. En grandes organizaciones te puedes sentir presionado por un 0,5% más de EBITDA y aquí te sientes presionado pues, porque el impacto de lo que generes, esa inversión o ese proyecto que has hecho en una organización tenga un retorno sobre la inversión económico rápido, pero además una seguridad hídrica a 23 millones de personas usuarias. Claro. Así sí que sigues peleando porque sabes que estás en la sumando, base, ¿no? Estás en la base de la pirámide y es lo más importante, si no lo más. Podemos no beber agua durante poco tiempo. No comer podemos bastante. Podemos aguantar más sin comer que sin beber. Efectivamente. Y beber limpio, ¿eh? Porque los retos del agua, cantidad, calidad y crisis climática. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por haber estado. A vosotros. Pues nada, ahora aparecerán aquí créditos y... No aparecerá humo, pero voy a echar un poco de humo. Porque... Créditos hídricos o de carbono. Te he creído todo lo que me has dicho y me ha encantado, así que... Pleasure, de verdad, ¿eh? Y gracias a vosotros. que el propósito lo logres. Muchas gracias. Gracias.